Listo. Ahora continuamos con el tercer tema, que sería el aborto a favor de la vida con argumentos sin base religiosa por parte del doctor John Covey. Bienvenidos de nuevo, Partido Independencia de Valparaíso. Estamos en nuestra idea de siempre enseñar a los demás en Chile las ideas libertarias, especialmente los que son importantes para nuestra visión, nuestro Partido Independencia, nuestra visión libertaria. Entonces, bienvenido de nuevo el 4 de noviembre de 2018. Ahora quiero conversar un poco sobre el tema del aborto. Mucha gente, especialmente contra el aborto, a favor de la vida. El Partido Independencia es un partido libertario que está a favor de la vida. Está en contra del aborto voluntario, los tres causales, y también en contra de la eutanasia involuntario. Una persona no debería desrespetar la vida de otro. ¿Y por qué? Bueno, el Partido de Independencia no es un grupo religioso, pero ni tampoco son los argumentos contra el aborto religiosos necesariamente. Ustedes saben que soy un bautista muy interesado, tengo mucho interés en los argumentos religiosos contra el aborto, estoy de acuerdo con eso, pero ese no es el tema del día de hoy, porque hay otras razones que son muy fuertes en contra del aborto que son universalmente aceptados en nuestro partido. Si sea una persona ateo, sea una persona judío, un cristiano católico, cualquier mormón, cualquier religión o no religión va a estar de acuerdo si está dentro de nuestro partido. ¿Y cuáles razones? Bueno, yo publiqué un artículo en la revista académica The Journal of Interdisciplinary Studies en 2002, yo creo, sobre ese tema. Y voy a reiterar o conversar un poco de esos puntos fundamentales para que nosotros podamos, o ustedes puedan entender bien por qué estamos en contra del aborto y no necesariamente porque somos religiosos o estamos siguiendo la Biblia. Pues también, pero no es la única razón. El argumento de fondo en todo el tema de aborto tiene que ver con el personaje. Si una persona es una persona real o solamente un ser humano. Las personas a través de la historia han tomado decisiones de separar la personaje de una persona o la personalidad de una persona de su identidad como biológicamente ser humano. Por ejemplo, en Estados Unidos, por muchos años, estamos hablando de siglos, y en otra parte del mundo, había un gran secuestro de africanos, personas de piel negra, llegando a Estados Unidos y vendido allá a personas para trabajar en las plantaciones grandes y también en casas como esclavos. Y ese fue horrible para el libertario. Nosotros no estamos hablando del secuestro ni tampoco la esclavitud para nada. Puede ser si una persona llega voluntariamente a ser esclavo por 7 años para pagar su pasaje. Eso puede ser interesante para libertarios, pero la esclavitud por fuerza involuntaria de ninguna manera. ¿Cómo se justificaba entonces la idea de tener una esclavitud en un país tan libertario que como comenzó en Estados Unidos? Tenía como colonia de Bretaña esclavitud y después también hasta 1885, 88 realmente, 1868, esclavitud en Estados Unidos. ¿Cómo el libertario puede justificarlo? La misma manera en que libertarios que están en contra de la vida, a mi modo de ver, a favor del derecho de usar el aborto, ellos justifican el mismo argumento hoy. En Estados Unidos, a propósito, el 43% o 45% de los libertarios están a favor de la vida, el 50, 55 y tanto son a favor del aborto, que la mujer tiene el derecho de elegir, dicen, como ellos dicen. Entonces, los libertarios siempre han sido divididos en dos grupos en toda parte del mundo. Aquí en Chile, la vasta mayoría de personas, especialmente libertarios, pero de personas de la derecha, conservadores, liberales, generales, son a favor de la vida. No es algo incomún en Chile como en otra parte del mundo. Mucha gente, poca gente con muy grandes voces muchas veces está a favor del aborto, especialmente en el aborto libre. Pero el argumento del esclavo, para justificarlo, es decir que, mira, sabemos que son
son seres humanos. Porque como nuestro favorito libertario Thomas Jefferson tenía esclavas y violó sus esclavas. No quiero mencionarlo porque yo soy fanático de Thomas Jefferson, pero de verdad se violó por tener relaciones sexuales con sus esclavas. Y produjo él varios hijos, se engendró hijos con sus esclavas. Entonces, son seres humanos. Thomas Jefferson no puede acostarse con un chimpancé o con gorila o con camelo o con otro animal y producir niños. Pero con una esclava negra sí se puede. Entonces, no había duda en esa época que un negro secuestrado de África fue un ser humano. ¿Cómo posible se puede esclavizar a un ser humano cuando tenemos la libertad, la vida y la propiedad garantizada en los Estados Unidos? Es porque no son personas. Eso fue su argumento. Y fue tan espantoso para mí pensar eso, pero esa es la verdad. Estoy contando la realidad. No te equivocas en pensar que estoy a favor de esa lecera. Es mala práctica. Estoy comentando que es la historia ya en Estados Unidos y que es muy similar al aborto de feto hoy día. Porque ellos dijeron que ya es ser humano, pero no es persona, entonces no tiene los derechos de vida, propiedad y de libertad. Podemos esclavizarlo. ¿Cómo? ¿Cómo puede decir eso? Bueno, es según nuestra ley. Entonces, nuestra política pública ha declarado que esta clase de seres humanos no son personas y no tienen derechos de propiedad. Esa es una manera muy roja para la libertad de escuchar, porque el momento que se permite que la política pública, que es una función del Estado, decide quién tiene derechos, tenemos un grave problema en la vida. Imagina que, porque ellos pueden otorgar los derechos hoy día y el próximo día retirarlos. Es completamente arbitrario la sociedad cuando tenemos tal sistema y muy peligroso. No queremos que la política pública designa quién tiene o asigna derechos a algunas personas o no. Como ha pasado en el mandamiento número 14, enmienda 14 de la Constitución en Estados Unidos. Ese pasó lo mismo allá. Entonces, esa fue la fórmula para ellos. Y fue más espantoso porque en muchas de las leyes o legislaciones derivadas por las cortes también en un sentido legislan en Estados Unidos por la ley común allá, o ley constitucionario. Ellos tienen un sistema de determinar, bueno, ¿quién es negro? Porque si está papá es negro, mamá blanco, ¿los niños tienen derecho de ser personas o solamente son seres humanos como vaca, otro animal que se puede violar? Entonces, tiene grandes discusiones en esa época. Y en algunos estados, una persona que tiene un 16avo fue negro. Tiene sangre, un 16avo en su cuerpo. El resto blanco se consideraba igual negro. Para otros estados fue un octavo. Otro estado tiene otra medida de esa completamente arbitraria cosa. Entonces, un ser humano puede ser una persona en un estado y no en otro. Eso es tan arbitrario como fue en Estados Unidos. Peligroso, horrible. Es igual a propósito del feto. Voy a comentar algo sobre Alemania también, porque no fue solamente Estados Unidos involucrado en ese tipo de pecado. También existía con los judíos. Hitler no negó que los judíos fueran seres humanos. Se puede reproducirse con alemanes, con personas de la raza pura, ariana, etc. Seres humanos, pero no fueron personas porque no tenían derechos de vivir como los demás. Fueron una especie de ser humano inferior y por esa razón tuvimos a través de la política pública el deseo, el desafío de eliminar de la sociedad los que fueran inferiores, de seres humanos que no califican mucho. Entonces la idea es necesitamos descartar ese tipo de personas. O este tipo de seres humanos, perdón, que no son personas. Ese es el tema en la historia. Ningún académico que he leído sobre el aborto dice que un feto, un cigoto, un embrión no es ser humano. Porque es ser humano. Todos nosotros en algún momento de nuestra existencia fuimos embrión, cigoto, feto. Cualquier otro nombre puede asignar en este periodo de gestación.
Puede ser que sin cerebro funcionando súper bien o subdesarrollado el resto de los órganos, pero siempre fue ser humano, no fue pez, mono, hipopótamo, otro animal. Fue ser humano desde la concepción. Desde la concepción. Entonces, el argumento número uno libertario en contra el aborto o a favor de la vida es que todos nosotros igualmente como ser humano, no por ser declarado por persona, por políticas públicas, etcétera, todos nosotros, a pesar del color de la piel, a pesar del estado de degeneración por su vejez o su subdesarrollado condición adentro del útero de la mamá, tiene igualmente, igualitos, los derechos de vida, propiedad y libertad. Y eso es fundamental, que nosotros no discriminan. No usamos la política pública para decidir quién merece derechos y quién no merece, quién es suficientemente inteligente y no suficientemente inteligente, quién produce económicamente y quién no puede producir suficientemente y no merece vivir. No tenemos políticas públicas puestos, un paradigma de políticas públicas para determinar quién merece la vida, la propiedad y libertad. Estamos diciendo como libertarios que todos tienen sí o sí, 100%, sin excepción. Y eso incluye cualquier etapa de desarrollo. Cuando tenemos 8 células, 16, 32, 64, etcétera, 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 la división de células, hasta el punto de estar en coma, una persona con Alzheimer's de mucha vejez, por ejemplo, igual tiene derecho de vida. No importa que no puede hablar, no importa que no puede ver, no es importante que no puede mover su cuerpo porque es un paralítico. Cualquier defecto que el ser humano tiene, igual es persona porque su naturaleza es humano y ser humano es suficiente para obtener derechos. Eso es sencillo, ese es nuestro argumento número uno. No aceptamos políticas públicas entrando para decidir o tomar decisión quién realmente tiene un derecho. Una persona en nuestro partido ha comentado, bueno, yo realmente creo que un ser humano no existe hasta que tiene funcionando su cerebro. Pero de nuevo es muy peligroso, porque pasa en el útero cuando la guagua tiene, o el guagua dice en Chile, el bebé tiene 6 semanas, más o menos. Pero igual tiene que tomar una política pública para decir, ya, antes de eso no realmente es una persona. Ese es un criterio de desarrollo de nuevo. No está bien desarrollado su cerebro, entonces en ese punto podemos matarlo. Igual pueden decir sobre un viejo. El viejo no está funcionando bien su cerebro, nosotros podemos eliminarlo. No se acepta eso en el Partido de Independencia. Nosotros no ponemos criterio así, que nosotros podemos decir por política pública de esa es vida y persona y así no. Puede ser la misma cosa un día por otro, pero si está funcionando eso o no funcionando eso, se divide en una o dos clases. No, si es ser humano, es ser humano. Es el argumento uno. El otro tiene que ver con la idea de futuros de valor. Es un argumento libertario también, que nosotros en nuestras vidas tenemos valores o futuros llenos de valor, una función de utilidad, como dicen los economistas, que tenemos derecho o deberíamos tener derecho de experimentar. Que yo quiero vivir y casarme, experimentar cómo vivir en un matrimonio y tener mis hijos y tener nietos. O combatir en una guerra, o empezar un nuevo negocio, o estudiar y aprender sobre el espacio y las estrellas, o sobre microorganismos, o cualquier cosa. Yo tengo valores, valores en el futuro que yo puedo obtener, y yo tengo derecho de obtenerlos. ¿Quién puede decirme que mi vida no vale? ¿Qué puede decir para mí, esa cosa que yo puedo experimentar en el futuro, para mí son valiosos? Entonces nosotros, por política pública, tenemos derecho de quitarse la vida para que no experimenten esos.
Nosotros en el partido y también en los libertarios que están a favor de la vida, dice que tenemos que respetar los valores que todos tienen. Y si una persona elige ser un científico y otro un vagabundo, es decisión de ellos. Si ellos quieren disfrutar por la droga de la vida o quieren disfrutar por leer un montón de libros en su vida, si ellos quieren disfrutar vivir en el desierto o en un barco o con una vista del mar o con una vista de un rascacielos en Shanghai, es decisión de ellos y ellos saben cómo maximizar sus propios beneficios y ninguna otra persona puede meterse y cortar de ellos esta oportunidad. Es injusto que algunas personas tienen el derecho de desempeñar su propia vida y disfrutar de los futuros de valor y otros no a causa de una arbitraria decisión de otras personas, terceros o peor, una política pública. Una política pública dice, por ejemplo, todos los judíos no son seres humanos de alta calidad, tenemos que eliminarlos. O no musulmanes, tenemos que eliminarlos, como la doctrina nefasta de musulmanes o funesta que quiere eliminar a algunas personas que no están con su credo. No aceptamos eso. La tercera parte, yo creo que los primeros son muy importantes, pero el tercero puede ser lo más importante de todos. Es un argumento netamente económico y tiene que ver con un académico, Julian Simon de la Universidad de Chicago, que murió hace 20 años atrás. Un brillante persona que inventó muchas cosas interesantes en economía, pero y uno de ellos fue cómo llenar un avión, por ejemplo, cómo variar los precios para que vuelen sin tener un cupo vacío allá, sin tener un asiento sin persona. Él tenía una asesoría bien para sobre vender el vuelo y usar un remate después de mucha gente llega para determinar quién tiene su precio suficientemente bajo para esperar el próximo avión y por el pago adicional que el avión o la empresa paga, y va a tener lleno sus aviones y ganar mucho más dinero. Por esa razón tenemos ese problema en el aeropuerto de sobrevender un vuelo a causa de este hombre, Julian Simon, un brillante. Pero él en su libro, El último recurso 2, criticó fuertemente todo el concepto de medioambientalismo, de la idea de sobrepoblación, toda esta ecología radical, desmintiendo efectivamente todo ese proceso con mucha fuerza. Pero un comentario que él tenía adentro fue muy interesante para mí, y aunque muy hipócrita el caballero Simon, porque de verdad no fue a favor de la vida, a pesar del hecho que ha hecho una excelente prueba para demostrar por qué debería estar a favor de la vida. Es el tema de empresario emprendedor, lo que dice en inglés el entrepreneur, y además el generador de ideas. Él dice que cada mente del ser humano tiene un cierto valor, pero algunos, llegando a la civilización, vale, pero muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de Albert Einstein? Si Albert Einstein no existiera, ¿cuál sería nuestra vida hoy día? O Beethoven, o Thomas Jefferson, o Henry Ford, o Bill Gates. Estas personas que llegan a la escena del mundo cambian el mundo en forma dramática. Cuando tenemos los Wright Brothers con sus aviones, cuando tenemos Thomas Edison con sus inventos para la luz en casa, luz artificial, esos avances en la tecnología producen una grande ganancia en eficiencia y eficacia para los seres humanos. Estamos hablando hoy día con un computador que está llegando mi video a todas partes del mundo, en todas partes de Chile. Es un sistema fabuloso. Y alguien pensaba, o algunas personas pensaban para producir esta tecnología. Si no tenemos una de esas personas claves, la pérdida para la sociedad es enorme. Ahora puede entender por qué. Si tenemos 50 millones de abortos todos los años, esto es más o menos la cantidad que hay. 50 millones de personas, seres humanos abortados involuntariamente todos los años.
que ha revelado, bueno, tenemos que presumir que ellos quieren estar vivos, a propósito, es involuntario, porque toda la gente que no se suicidan está revelando su preferencia de vivir. Entonces, tenemos que presumir, incluso cuando una persona no puede hablar, que él quiere seguir viviendo. Al menos él anuncia. Si él anuncia, yo quiero morir, eso es otra cosa. Y el libertario puede conversar de eso. Dice, bueno, voluntariamente él quiere suicidarse. Tú no puedes decir como Bautista John que es malo hacerlo porque es su vida. Y tengo que estar de acuerdo como libertario. Yo no puedo ser intruso en las decisiones de otras personas voluntariamente hecho. Pero involuntariamente, cuando yo decido para el viejo, o viejito, perdón, o yo decido para otros ancianos a través de políticas públicas, o por un feto que no puede hablar, no a favor de la vida, estoy violando la preferencia revelada de todos, que es para la vida. Todos quieren vida. Por esa razón estamos aquí. Nosotros tenemos manera de eliminar nuestras vidas y no queremos hacerlo. Eso es revelado, es una preferencia que todos conocen, que todos saben. Pero regresando al tema de los 50 millones, sí, hay 50 millones de vidas que no valen nada en el sentido de política pública, porque no producen mucho. Realmente son más como, ¿cómo se llama la cosa que chupa sangre? Perdón, ¿cómo se llama? Sanguijuela, gracias. Ellos solamente viven a expensas de los demás, o son tan pobres, tan estúpidos, que no pueden hacer trabajos más que vender chicle en la esquina, o puede estar en la feria vendiendo fruta, o limpiando casas, diciendo que, según esa gente, que esas son actividades inferiores. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, ofrecerle que toda esa gente tiene muy poca capacidad, no son profesionales, no son médicos, abogados o gente de contabilidad o ingeniería que producen cosas. Incluso con 50 millones de ellos por año, si tenemos un solo Steve Jobs, vale la pena tener todos los 50 millones más que no producen nada, supuestamente. Porque el efecto de Steve Jobs de producir Apple, y iPad y todas las demás cosas que Apple produce, solamente él, ha sido mucho más valioso que el costo de mantener 50 millones de personas. ¿Ha considerado qué sería tu vida hoy día sin un celular de táctil, o tener un iPad, o cualquier otra de las tecnologías que nosotros disfrutamos hoy día, especialmente los avances en medicina? Una sola persona que puede inventar una cosa que causa un gran salto en la tecnología y la calidad de vida vale mucho más de los costos de mantener 50 millones de personas en condiciones pobres o en un estado de bienestar social malo. Entonces, cuando tenemos un aborto, no sabemos si va a ser un ser humano que produce como entrepreneur, empresario, emprendedor, algo fabuloso para nuestras vidas o nada. No, son tan escasos en la vida. ¿Cuántos Steve Jobs o Henry Ford o Bill Gates ha estado en la historia del mundo? Son muy escasos. Entonces necesitamos proteger a la gente, y vale la pena tener muchos que no tienen tanto valor solamente para producir eso. El aborto ha cortado la vida de muchos Steve Jobs y no sabemos exactamente cuánto, pero ha sido un peligro para la sociedad y una degradación de la sociedad y nuestras vidas enormes. A propósito, Steve Jobs nació en 1957, cuando fue ilegal el aborto en Estados Unidos. Y fue después adoptado por otro, porque su mamá no quiso Steve Jobs. La mamá no sabía quién iba a ser, pero no quiso. Si fuera solamente 15 años después, o 20 años después, y hubiera abortado Steve Jobs en Estados Unidos, porque ese fue su deseo. Su deseo fue eliminar al feto, no, que no llega a estar nacido. Qué desastre sería para el mundo, ¿cierto? No tener a Steve Jobs. Un buen ejemplo. Y hay mucho más. Entonces, en resumen, no he usado ningún argumento religioso aquí.
ninguna manera estoy argumentando de la Biblia, yo creo en la Biblia, pero no estoy usando la Biblia. Estoy diciendo que nosotros que estamos a favor de la vida tenemos principios económicos y filosóficos que son fuertes y suficientes para llegar a la conclusión que la única posición correcta es ser a favor de la vida completa, desde la concepción hasta la muerte natural de una persona. La única excepción en el aborto que podemos imaginar es cuando tenemos embarazo que está en la trompa de la mujer. Tenemos que intentar mover, porque se implanta allá en la trompa, tiene que intentar moverlo al útero, porque si no va a morir la mujer y también no hay nutriente suficiente para el niño para nacer allá en el trompo. Y en un acto de self-defensa propio puede moverlo y es probable que va a morir en el útero, en el trasplante. Lamentablemente. Ese es el único caso de autodefensa que yo puedo imaginar un aborto legítimo en ese sentido. Son más o menos comunes. Eso pasa en el mundo, lamentablemente. Otras cosas, por ejemplo, como niños que no tienen cerebros. Literalmente está creciendo en el vientre de mamá y no tiene cerebro. Ausente. Está vacío adentro de su calavera aquí. Eso no es ser humano. Porque si no tiene cerebro, no es ser humano. No estoy hablando de no tener brazos o no tener piernas o algo así. Si no tiene cerebro, no tiene vida. Entonces no tengo ningún problema de remover el cadáver del pobrecito que nunca desarrolló de la mamá. Eso no es un aborto para mí. La violación, aquí en Chile se habla de eso. Es la violación. Estoy de acuerdo. Un libertario a favor de violación no es libertario. Pero el punto es que el inocente, la víctima en eso, es la mujer, obviamente, y el producto de esta violación es un niño que no tenía nada que ver con la violación. No es su culpa que su papá fue un criminal y quiere vivir. Y hay muchos niños producto de violación que tienen muy sanas vidas, que les gusta su vida. Yo creo que la vasta mayoría, porque no se suicidan. Está contento con sus vidas. Entonces no tenemos derecho a decir que un crimen ha sido cometido, que podemos matar a otra persona inocente. Nada que ver. ¿Cómo podemos decir, pero la mujer tiene que sufrir porque no es una guagua de matrimonio, o etcétera, es de violación? Es una tragedia. Pero hay maneras de recuperarse de un crimen, como por ejemplo esclavizar el violador por 20 años o 30 años de su vida, que él tiene que trabajar solamente por su mujer y también por el tema de la guagua o el bebé. Hay otra manera de castigar al criminal, y el crimen a veces afecta nuestra vida, pero no es justificación para eliminar ni matar un ser humano inocente que está en el vientre. Bueno, ese es el complejo, esa es la idea de libertarios a favor de la vida, y porque nosotros tenemos que apoyar completamente 100% de la concepción hasta la vida termina naturalmente de todos. Igualmente, preservando sus valores, sus futuros valores que pueden experimentar, y preservando también la posibilidad de que se produzca otros emprendedores fabulosos para darnos nuevas tecnologías, nuevas maneras de vivir mejor. Soy Dr. John Colvin. Hasta la próxima en algunos momentos.